¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo han estado del día de ayer a hoy? Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra sesión de hoy, nuestra penúltima sesión. ¿Qué nostalgia me va a dar cuando ya no los vea? Después de acostumbrarme de estar varios días seguidos en esas ricas veladas ciudadanas, en esta Escuela de Innovación Ciudadana. Les recordamos que en todo momento pueden solicitar el micrófono para alguna pregunta. Quienes nos están viendo a través de Facebook, desde luego que pueden también escribirnos a través de la caja de texto. Y pues comenzamos nuestra 11ª sesión de 12. Vamos a ver hoy mecanismos de participación, un poco ejemplos de cómo han funcionado estos mecanismos de participación a nivel federal y o local, particularmente lo que son las iniciativas y las consultas. El objetivo es esencialmente conocer un poco esas experiencias, cómo han funcionado, qué tanto han sucedido de manera real en el contexto mexicano. Y bueno, pues dicho esto, comencemos a revisar nuestras iniciativas. Corre la presentación, por favor. Bien, la siguiente. Mecanismos de participación ciudadana federal y local. La siguiente. Bien. Decíamos, iniciativas ciudadanas. ¿Se acuerdan de los mecanismos de participación que habíamos visto hace algunas sesiones? Recordábamos que uno de ellos era la iniciativa ciudadana. Recuerdan que eran 3 tipos de mecanismos: de democracia directa, de democracia participativa y para el control de la función pública. Dentro del grupo de los mecanismos de democracia directa, donde podíamos nosotros incidir en la toma directa de decisiones públicas, estaba la iniciativa ciudadana. Esa iniciativa ciudadana busca que nosotros podamos decidir sobre decisiones públicas que emite el Congreso, leyes particularmente, a través no de una consulta como puede ser otro tipo de mecanismo, sino que nosotros podamos impulsar la propia ley. Los ciudadanos podemos impulsar ley, si ya lo habíamos visto, en mecanismos de participación ciudadana. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo ha sucedido? Pues es un poco lo que vamos a revisar hoy. Nosotros, en general, de lo que habíamos visto en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, pero también a nivel federal, el proceso es más o menos el mismo. A grandes rasgos, nosotros tenemos la idea de una ley, formulamos una idea de ley, convencemos a una buena parte de la población, a un número mínimo, que ya también habíamos hablado de los porcentajes, de poder suscribir esta iniciativa de ley y la podemos presentar al Congreso. Les recuerdo, dentro de lo que hemos venido platicando, que nuestro marco jurídico cambia sustantivamente en materia de derechos a partir del 2011. A partir del 2011 y todo lo que ya habíamos platicado de los derechos humanos, a partir del 2011 se reinterpreta buena parte de la jurídica mexicana, se abren muchos espacios de posibilidades, desde cuestiones de participación ciudadana, cuestiones de mecanismos jurídicos, ya habíamos visto la cuestión del amparo o los recursos electorales. Parte de esa dinámica o de esta ola garantista en materia de participación ciudadana implicó que también a partir del 2012 hubiera de manera más nítida la posibilidad legal de que los ciudadanos pudiéramos presentar iniciativas de ley. Hasta antes de esos años, las iniciativas de ley, tal como las marcaba la Constitución, fundamentalmente podían ser impulsadas por el presidente de la República
el presidente tenía facultad de presentar iniciativas de ley. Los legisladores, los diputados y los senadores también podían impulsar iniciativas de ley. Los congresos de los estados. Los estados podían impulsar iniciativas de ley en un momento dado de carácter nacional, federal. Sin embargo, a partir del 2012 ya aparece la cuarta posibilidad de que las iniciativas de ley, las leyes puedan ser iniciadas, detonadas también por parte de los ciudadanos. Y entonces surge esta posibilidad en el 2012 y pues empieza a estrenarse, empieza a ocurrir. Si nosotros, regresando al método, si nosotros convencemos a un buen número de mexicanos de apoyar una buena idea de iniciativa de ley, podemos entonces, ahora sí ya con estas facultades a partir del 2012, presentarla ante el Congreso Federal. Si cumplimos con los requisitos, que básicamente son requisitos en cuestión de número de firmantes, más o menos, no es un número exacto siempre, varía dependiendo ahora, si recuerdan, muchos de los porcentajes que eran menores al 1% variaban con respecto, bueno, el fraseo era el mismo, un cierto porcentaje fijo respecto a la lista nominal. La que cambia es la lista nominal. A veces son cierto número de personas en la lista nominal, a veces un poco menos, a veces un poco más. Entonces eso hace que realmente no haya un número exacto. Pero a grandes rasgos a nivel federal aproximadamente son 105,000 votos, perdón, 105,000 firmas ciudadanas las que podrían impulsar una ley. A veces más, a veces menos, por esta característica que les comento de la lista nominal, que puede variar. Pero entonces son aproximadamente eso, unos cuantos más o menos 105,000 ciudadanos son los que pueden impulsar una iniciativa de ley a nivel federal. Y entonces, bueno, si nosotros logramos cumplir esa condición, tener firmas con las claves de credencial del elector y el nombre de los 105,000 ciudadanos, podemos presentar una iniciativa de ley. Y la misma ley dice que la iniciativa ciudadana, si se le da entrada, si la admite el Congreso, pues entonces sigue el camino natural de cualquier otra ley. El camino natural, sin meterme en detalles finos de cómo funciona el Congreso, digamos que el camino normal es que cuando se impulsa una iniciativa de ley, sea que le impulse el presidente, sea que le impulse los diputados, o sea que le impulsen ahora, en esta nueva modalidad, nosotros como ciudadanos, una vez que está admitida, pasa a comisión. Hay comisiones. En la Cámara de Diputados Federal hay 50, 60 comisiones, varía con la legislatura, ahora con esta reciente, pues ahí entran al portal del Congreso y ahí les dicen cuántas son, 50, 60, aprox, por ahí más o menos siempre andan. La comisión temática que le toque respecto a lo que estamos impulsando es la que va a recepcionar, bueno, se le va a transferir nuestra iniciativa de ley y entonces comienza un proceso deliberativo. Comienza un proceso deliberativo a través del cual pues nuestra iniciativa de ley es procesada, es discutida, es analizada. A veces rápido, a veces muy, muy lento. Rápido, pues entra en agenda legislativa, pensemos que hubiera algo que sea rápido, que urja, pues entra en agenda legislativa entrando el año para que iniciando el periodo legislativo, pues se procese ese mismo periodo legislativo algo súper rápido y ya como por mayo, junio tenemos ley. Si se va lento, puede llevarse toda la legislatura o incluso heredarse a la legislatura siguiente. Entonces, ahí no hay una regla fija, pero la iniciativa puede permanecer en una comisión un corto tiempo y en un mismo año ser aprobada, o permanecer mucho tiempo y pasar el rato, pasar incluso legislaturas y no desahogarse. Una vez que pasa a comisión, en la comisión, si ya se discutió suficiente, si ya todo el mundo está de acuerdo con alguna versión final, se dictamina, procede un dictamen.
Me estoy saltando pasos. Si hay alguien que ha trabajado en el Congreso dirá, ¿te faltan como 6 pasos? Sí, me faltan como 6 pasos porque puede desecharse, puede desestimarse, pueden pasar muchas cosas. Pero pensemos que le va bien a la iniciativa, se va a dictaminar. Ya que se dictamina en una comisión es cuando se pasa al pleno del Congreso. Ya se dictaminó, entonces pasa a pleno. El pleno la recibe y dice, ok, ya la comisión temática ya la revisó, le parece bien, ya dictaminó su aprobación. Pero ahora falta la votación de todos los diputados, pero ya con la confianza de que fue procesada temáticamente. En general, ese es el camino normal de una ley y ese camino lo transitamos también los ciudadanos si nosotros impulsamos una ley. Hay ahí un caminito intermedio, un camino intermedio de una figura que me parece a mí que es un mecanismo de participación ciudadana que debió de haberse incluido en la Ley de Participación de la Ciudad de México y no alcanzó a entrar. Pese a que algunos lo propusimos, no alcanzó a entrar. Y es nueva y realmente no aparece en la legislación mexicana todavía, el Parlamento abierto. El Parlamento abierto hubiera sido el mecanismo 20 de la Ley de Participación Ciudadana. Acuérdense que hay 19. El 20 bien pudo haber sido el Parlamento abierto, que es un mecanismo de participación a través del cual el Congreso, no antes, no impulsando aparte como la iniciativa ciudadana, no después como el referéndum, sino durante el momento en que se está haciendo la ley, ciudadanos puedan participar constituidos en Parlamento abierto, opinando de manera activa en la hechura de esa ley, presentando razones, presentando información, presentando datos, influyendo, con derecho de voz, no de voto, porque eso es conforme a nuestra estructura legal, facultad de los diputados, pero sí teniendo voz activa dentro del trabajo deliberativo de la hechura de la ley en tiempo real. De los dos casos más cercanos que tenemos de Parlamento abierto fue el año pasado que se modificó la Ley de Adquisiciones Federal y la comisión correspondiente declaró un Parlamento abierto. O sea, convocó a ciudadanos que quisieran formar parte de ese Parlamento abierto para que durante la hechura de la ley, durante la discusión de la ley en la comisión, ciudadanos pudiéramos opinar, vertir opiniones, razones, datos para poder influir en la hechura de esa ley. El otro ejemplo es el que tenemos ahorita en el Estado de México. El Estado de México está en el rediseño de su constitución estatal. Bien lo pudieran hacer los diputados solos, pero convocaron este año a un Parlamento abierto para que los ciudadanos que quisiéramos nos inscribiéramos y participáramos en la opinión y el aporte de ideas para la nueva Constitución. Y esos documentos, esas opiniones, a diferencia de opiniones que de pronto son a mano alzada en una reunión, las opiniones de los parlamentos abiertos se documentan, se establecen en un documento y tienen algún tipo de efecto dentro de la ley ordena que deban de tener cierto efecto dentro de la ley que se está ensamblando. Entonces, bueno, en general ahí está como que el macro proceso de lo que sería hacer una ley, ¿no? Desde juntar las firmas, 105,000 más menos, ya en cada momento en que tú presentes una iniciativa variará conforme la lista nominal. Desde presentarla al Congreso, te la recibe el Congreso, regularmente hay una comisión en el Congreso y en cada Congreso para recepcionar iniciativas ciudadanas. Se pasa a comisiones, la comisión la delibera, la procesa, la analiza. Si esa comisión es buena onda, bueno, digo buena onda porque ahorita no hay un mecanismo legal que los obligue. Ahora sí que si se ven buena onda, declaran Parlamento abierto y más ciudadanos pueden participar en estar depurando y perfeccionando esa ley. Si todos están de acuerdo, hay un arreglo razonable
de esa versión de ley, se dictamina y ese dictamen de comisión pasa al Pleno y todos los diputados votan. Si sí o si no. Así es como está. Ese es el tránsito global, para efecto de que entonces sea una suerte del andamiaje básico de entender este gran proceso de hacer leyes como la puerta de entrada para nuestra iniciativa de ley. Bien, la siguiente, por favor. Resulta que del 2012 para acá, hasta el momento se han presentado 11 iniciativas. Los ciudadanos mexicanos nos hemos organizado para presentar desde su origen de la facultad hasta hoy 11 iniciativas. De esas 11 iniciativas tenemos datos de que 6 entraron por el Senado y 5 por la Cámara de Diputados. De todos modos, en general, tienen que pasar por las dos. Dato adicional, acuérdense que nuestra hechura de leyes pasa por el Congreso, no solamente por una de sus cámaras. El Congreso se compone de 2 cámaras, como lo hemos visto en nuestras clases de civismo de la prepa y la secundaria. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ambas cámaras procesan las leyes. Lo que pasa es que a veces hay algunas leyes que son impulsadas desde la Cámara de Diputados. Aun si la Cámara de Diputados la aprueba solita, tiene que pasarla a la Cámara de Senadores para que también la revise y en su caso la apruebe o no. La ley procederá solo hasta que ambas cámaras estén de acuerdo y la aprueben ambas. Ese es el chiste, o sea, la ley pasa por el Congreso y el Congreso se compone de esas 2 cámaras. Dependiendo de la materia del tema, de varias razones de cuestión de competencia o jurisdicción, a veces hay algunas iniciativas de ley que pueden ser, que se impulsan de una cámara o de otra. En este caso, como ciudadanos, algunos ciudadanos por materia y por competencia impulsaron la ley en el Senado. Si el Senado la valora y la aprueba, de todos modos tendría que pasar a la Cámara de Diputados para que los diputados, pues ahora sí que confirmen que también la aprueban o la rechacen, pudiera pasar. Es lo que se llama, es lo que regularmente se conoce como el pasar de la ley aprobada a la colegisladora, a la Cámara que colegisla. Y hay ciudadanos que le impulsaron desde la Cámara de Diputados y se revisaron en la de senadores. Básicamente es la regla. Entonces, bueno, 6 de las iniciativas que ciudadanos han metido desde ese entonces para acá se han incorporado desde el Senado y otras desde la Cámara de Diputados. Pero resulta que realmente ha sido muy poco el fruto en términos de leyes creadas a partir de este mecanismo. Realmente de todas, de las 11, 7 se retiraron o se dictaminaron en sentido negativo. 3 permanecen pendientes, lo que les comentaba. Tú puedes meter la iniciativa y navegar ahí en la deliberación del Congreso en alguna de sus etapas, pues un buen rato. Porque ya con lo que les he platicado, si tú fueras diputado y quisieras que las cosas fueran lento, ¿cómo le harías? Bueno, pues la comisión ahí puede estar un buen rato. Pero después de la comisión la puedes dictaminar, pero mantenerla un buen rato para que pase al Pleno. Puede pasar al Pleno y la aprobó el Pleno, pues todavía falta pasarla a la colegisladora, ¿no? Si estás en el Senado, a la Cámara de Diputados, estás en la Cámara de Diputados, al Senado. Y una vez que pasa a la colegisladora, lo mismo. Llega a la comisión y ahí se puede entretener un buen rato. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos momentos en los cuales la iniciativa puede estarse deteniendo. Por cuestiones técnicas entendibles, es un tema complicado, difícil, necesita mucho análisis, mucho especialista, no hay mucha gente en México que conozca del tema, ¿va? O razones literalmente políticas, no quiero que pase. Entonces, en esos umbrales, en la versión política o en la versión muy técnica, pueden pasar muchas cosas para que una ley avance lento para aprobarse.
Entonces, bueno, de las 11 iniciativas ciudadanas, 3 andan ahí navegando. En algún momento algo pasará con ellas. Finalmente están ahí procesándose. Y solo una fue aprobada, quedó ya como ley y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que básicamente es la que ahí aparece. La famosa Ley 3 de 3, que ya les había comentado, la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta ley que pues hace algún tiempo impulsamos algunos activistas sociales, encabezados principalmente por instituciones de las de mayor tamaño en el mundo de la sociedad civil, la Red por la Rendición de Cuentas, el IMCO y algunas otras organizaciones, Transparencia Mexicana también ahí anduvo, y pues bueno, impulsaron ese tema de esta ley y pues se juntaron muchas firmas para poder impulsarla. Vamos a ver un poquito detalles de las leyes que están ahorita, las 11. La siguiente, por favor. Aquí hay un cuadro donde aparecen, pues más o menos de qué se trataba cada una de estas leyes. En un repaso rápido, está la primera, que de hecho fue impulsada en el 2013, se llama Internet para Todos y buscaba una reforma al texto constitucional para garantizar el acceso libre al Internet. Terminó con un dictamen negativo en el 2016. Básicamente el dictamen negativo porque el gobierno federal en ese entonces propuso una ley de telecomunicaciones en donde incluía ya lo del Internet. Entonces ahí como que el argumento fue, pues es que se queda sin materia la iniciativa de los ciudadanos porque ya hay una propuesta del presidente para impulsar una ley de telecomunicaciones que ya incluye lo que ellos están pidiendo. Entonces, el cuento es largo, pero a resumidas cuentas, por eso el dictamen fue negativo. ¿Okay? No tiene sentido aprobarlo cuando ya tenemos en marcha una ley de telecomunicaciones que incluye lo que están pidiendo los ciudadanos. Ese fue más o menos el argumento y por eso quedó ese dictamen negativo. Finalmente, pues, no prosperó como iniciativa de ciudadanos. En el 2014, la segunda vuelta electoral y revocación de mandato, que no es una mala idea, la segunda vuelta electoral es algo que se ha discutido desde hace tiempo, ya hay una iniciativa presentada por ciudadanos, es una reforma en materia electoral fundamentalmente y está pendiente. Ahí está, no ha sido desechada, pero no se ha aprobado, ahí está pendiente. Si de pronto ustedes entran al Congreso, en la sección donde están las iniciativas, pueden descargarla, leerla con detalle y ahí vienen algunas cosas interesantes. Viene lo de revocación de mandato, que ya por otra vía ya se aprobó, ya se ganó, pues la que estamos ahorita ahí viendo, la posibilidad de que haya una revocación de mandato, pero está la cuestión de la segunda vuelta, que es un tema que pues se ha discutido durante años en México y en los países presidenciales en general, de si sería saludable o no. En los países parlamentarios hay segunda vuelta. ¿Por qué hay segunda vuelta? ¿Qué es segunda vuelta? Que la idea es de que si yo voto por alguien que me encabece, el presidente de la República en este caso, pues la idea es que gane con mayoría absoluta, 50+1 de los votantes. En México, ¿los presidentes ganan con el 50+1? No, ganan por mayoría simple. O sea, si el de mayor votos tuvo el 25%, con ese 25% queda. En los países de estructura parlamentaria, principalmente Europa, la segunda vuelta sirve para amarrar la legitimidad del personaje. A ver, tú tienes que ganar para que se sienta la legitimidad y haya verdaderamente un espíritu democrático. Tú tienes que ganar con el 50+1. Puede haber 7 candidatos. Si uno de ellos logra el 50+1, ese es el que queda. Pero si el voto se dispersa demasiado y nadie alcanza el 50+1, nos vamos a una segunda vuelta de elección. Volvemos a votar hasta que alguien alcance el 50+1. Y en esa segunda vuelta pueden pasar varias cosas. Lo común es que hay candidatos que se retiran y hacen alianza
con los más fuertes para conformar un bloque, y entonces ese bloque y el candidato que quede como en la cabeza de ese bloque gane el 50+1 y quede. Eso obliga, forza a las fuerzas políticas a hacer negociación y consolidar gobiernos compartidos de manera razonablemente eficiente, por lo menos más eficiente que lo que pasamos aquí en Latinoamérica, en donde nuestra regla es de que como no hay segunda vuelta, el que quedó, aunque haya sido con el 15% de los votos, ya nos fregamos todos. Entonces, ese es el punto, de que sí ha habido una discusión añeja desde los 90s del siglo pasado. Si tiene sentido que nosotros como países latinos, particularmente México, nos vayamos al mecanismo de segunda vuelta para garantizar entonces la legitimidad de quien quede y obligar a las fuerzas políticas a formar bloques de gobierno en donde haya compromisos más claros que los que de repente hay ahorita. Ahorita no existen las coaliciones de gobierno, existen alianzas electorales. Se juntan para votar, para que se vote en bloque, y ya una vez que ganan se pueden dispersar, no hay ningún compromiso. En una segunda vuelta sí aparece un compromiso. Latoso de repente de meterse a detalle, pero sí era importante de pronto saber que por ahí hay una iniciativa de ley propuesta por Ciudadanos hablando de la segunda vuelta y está de pronto ahí durmiendo el sueño de los justos, pendiente en las comisiones. Reforma por la familia, por los niños y por todos, que también queden pendientes en comisiones, buscando un poco meterse a la cuestión de el reforzamiento de la familia. La ley 3 de 3, que fue del 2016, de esa ahorita platicamos un poco. Otra reforma por la vida y la familia, buscando también algunos párrafos, modificarlos del cuarto constitucional, también del 2006, desechado. La siguiente, por favor. Sí, a ver, adelante. Sí, claro. Buenas tardes. Cuéntame. Muy interesante el punto que usted está marcando como para empezar a analizar la participación ciudadana, está poniendo el 2011, que fue cuando cambió dentro de las reformas del Poder Judicial la primera parte de la Constitución y se integró el concepto de derechos humanos. Entonces, la primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya no solamente se llama las garantías individuales, es las garantías individuales y los derechos humanos. O sea, ya se escaló según fue necesario, dada la ignorancia del pueblo mexicano, que en la primaria no nos enseñan la Constitución, en la secundaria tampoco puede llegar uno a ser postdoctor de la rama que quiera y no la va a conocer por sí mismo. Ya nos dimos a la tarea bueno, eso es un primer tema, ¿no? De la actualidad de la Constitución, que cambió el título. No se quiere superar el garantismo de Ferrajoli, pero sí se quiere poner énfasis en lo de los derechos humanos a la primera parte, y ahí es donde está la participación ciudadana, porque toda la segunda parte pues es ya lo que compete a la administración pública y la división de poderes. Pero yo recuerdo que eso es lo innovador del gobierno de izquierda, que sí es de izquierda el gobierno que nos está generalizando ahora tanto en lo local como en lo federal. Fue de los más innovadores que crearon una ley de participación ciudadana desde los 90. Si te acuerdas, desde que empezó el movimiento del primer gobierno democrático con Cuauhtémoc Cárdenas, que no pudo ser presidente, ¿no? Lamentablemente, ya se impulsó desde el primer gobierno del PRD una ley de participación ciudadana también. Digamos que ahorita ya es un parteaguas que quiere marcar el gobierno federal con la idea de los derechos humanos a nivel constitucional, y aún así pues no se lee, no se imprime y se regalan millones de ejemplares a toda la sociedad y se sigue desconociendo. Muchísima gente no sabe la fecha de 2011 que el nombre de la Constitución cambió. Y de la Constitución de la Ciudad de México también fue abierta, se hizo la iniciativa ciudadana para que hubiera parlamento abierto, que sigue siendo un eufemismo y siempre llegan los mismos líderes, o los que nos interesamos en la academia por los análisis de la evolución humana, y también se hicieron las mesas de consulta,
¿no? Las propuestas de iniciativa, y sí quedó una constitución a modo de la izquierda de los señores adolescentes del 68 que ahora tienen entre 70, 60 y 80 años que nos están gobernando en la ciudad y que próximamente nos van a gobernar a nivel federal, con Ricardo Monreal o con Claudia Sheinbaum. Eso por un lado, y por otro lado, digamos, y para que no nos vayamos a quedar con la idea de que a partir de 2011 federalmente se evoluciona en la reforma constitucional, sino que ya el gobierno de la izquierda local viene innovadoramente desde los 90 con la participación ciudadana, porque ahorita lo último fue lo de el caso de Obrador de la consulta pública, que también está regulada internacionalmente y por organismos regionales, que no se vio bien como la OIT y la CEPAL, que sí estuviéramos haciendo bien la consulta pública, que esa es otra de las nuevas vertientes de la carrera vertiginosa que es imparable en los congresos de los estados y en el Congreso Federal, y no se diga ahora en el Congreso, ya la segunda legislatura de la Ciudad de México, en donde es vertiginoso diario ver cómo están sesionando e impulsando diariamente iniciativas. O sea, seguimos en una cultura política vertiginosa en donde los representantes del Poder Legislativo se dedican a la carrera vertiginosa por a ver quién pone más iniciativas de ley. Y luego la pregunta es, ¿y cuándo vamos a hacerlo realidad participando socialmente? Y aquí están las reuniones, ¿no? En donde no se ve mucho la participación de la sociedad. Muy sustantiva la participación, muchos temas. Rápidamente, dos de las varias. Sí, adelante. Una breve intervención. Sí, el antropólogo da una pincelada. Yo quiero precisar como historiador que en sí la historia de la Ciudad de México, el estatuto de la Ciudad de México que vio vigencia al primer jefe de gobierno elegido por los capitalinos y posteriormente la Constitución que continúa como jefe de gobierno o como gobernador de la Ciudad de México, eso es lo de menos, ¿no? Yo creo que ahí no hay tanto problema. Pero tú conoces bien, Pedro, la parte esta de los cogobiernos, autogobiernos, que hay que decirlo. Por eso la ley de participación ciudadana es, yo creo que un eslabón encadenado de toda una efervescencia por la democracia parlamentaria en formas informales, digamos, empleemos ese término sugestivo, que surgen después de las revueltas estudiantiles, porque cada estado tiene su gobierno, su legislativo local, como haya sido, etcétera, etcétera. Pero el caso de la Ciudad de México era una efervescencia que era mundial. En esta Ciudad de México, desde el 71, 68, el movimiento nacional de los mexicanos es participativo. Entonces, estos mecanismos son muy sugerentes, porque a veces pensamos que el socialismo surge inyectado después de la Revolución Mexicana, pero las ideas del socialismo en México surgen desde las revoluciones de 1848 en Francia.
había esa comunicación. Pero aquí lo interesante, me parece a mí, es que los mecanismos de participación ciudadana que van paulatinamente engrosando toda la enciclopedia de la interpretación jurídica de lo que sería el Parlamento Europeo y el republicanismo representativo liberal de los Estados Unidos, va en una sinergia también de lo que han sido las democracias en América Latina. Giovanni Sartori, en su ingeniería electoral, habla de que el único país que la hegemonía de partido de Estado ha tenido vigencia en Iberoamérica es México, no ha habido otro. Cierto es que aquí había partidos políticos, aquí de alguna manera había representatividad del PAN, del PPS, del PAN, ¿no? Y tenían vigencia algunas, digamos, algunas concesiones que hacía el presidencialismo mexicano, ¿no? El presidencialismo autoritario. Entonces, yo creo que aquí es muy importante ir eslabonando esto hacia lo que en la actualidad representan los mecanismos de participación ciudadana, porque hablamos aquí de las iniciativas ciudadanas, de las consultas populares y del Parlamento abierto. Yo más bien hablaría del Parlamento ciudadano, de aquello que democratiza la democracia representativa para entender que los derechos humanos, primera, segunda, tercera, cuarta generación, se convierten en un garantismo a partir de la reforma del 2011, ¿sí? Ya como derechos de los mexicanos, preceptos de derechos a una calidad de vida desarrollada, de tus reconocimientos jurídicos, etcétera, etcétera. Pero aquí lo más interesante de todo es que vayamos consolidando los mecanismos de participación ciudadana hacia algo que tú empezaste a tantear, que es el Parlamento ciudadano en una mega biodiversidad, ¿sí? De crear el Parlamento sobre la mujer, el Parlamento del medio ambiente, el Parlamento federado, el Parlamento local, para darle forma a la democracia representativa y de esta manera ir buscando los mecanismos institucionales que permitan a organismos ciudadanos autónomos como es el INE que cumpla sus funciones, porque si no vamos a pensar que es demasiado caro, pero lo que no vemos es que al mismo tiempo que es cara la democracia, puede ser más económica porque va a crear ante lo que hoy, precisamente hoy, subía como el primer ministro un socialdemócrata en Alemania. Esto es algo interesante. Pero bueno, yo lo que sí veo, insisto, en que hay que buscar
el mecanismo de parlamento ciudadano en una mega biodiversidad de formas propias, en donde pueda la gente expresarse de manera directa y al mismo tiempo organizada. Porque siempre, de alguna u otra manera, la responsabilidad social tiene que tener sus mecanismos organizados. Bueno, es sí, a ver, ¿alguno de ustedes ha comido espagueti con tortillita? ¿Sí? ¿Se han animado a hacer esa combinación? ¿No? Llega a darse el caso. Ahora sí que cada quien su gusto. Pero lo general, lo común, para no pasar humillaciones con los demás, pues no lo comes con tortilla, ¿no? ¿Con qué se come? ¿Con pan? Un panecito. ¿Alguien ha ido a una fiesta de smoking con Crocs o sus chanclas de baño? Entonces hay cosas que de pronto desentonan, esos desentonamientos, y puede haber muchos ejemplos, ¿no?, en la vida cotidiana. Tenemos que comprender que esos desentonamientos suceden también en la vida pública. Tenemos alcaldes que no saben leer ni escribir y los hemos asimilado, casi aceptado, como alguien que va con smoking y chanclas de baño. Así de feo se ven, solamente que en el campo de lo público nos hemos habituado, nos hemos acostumbrado. Y esto porque nosotros tenemos de pronto buenos avances, de repente tenemos ricas pastas ya generadas en el legislativo, lo que comentaba el compañero, buenas leyes y ejemplares y la izquierda y la manga del muerto. Sí, el problema es de que pues, lo que tenemos para acompañarle es tortilla, de quinta, pura maseca, ni siquiera maíz. Entonces, ese desentonamiento es el que nosotros tenemos que empezar a desacostumbrarnos, desnaturalizarnos de él. ¿Dónde está la tortilla? Bueno, el espagueti ya lo comentó el compañero, pues es excelentes leyes, de vanguardia, bonitas, preciosas, la fregada cosa es de que no sirven para nada, o no para mucho. Porque detrás tenemos una administración pública como de Nigeria, en donde si tú le preguntas a un policía, a mí me dio miedo preguntarles aquí los de la Juárez, porque como es un patrón general en la Ciudad de México, cuando les pregunto, disculpe usted, señor policía, ¿sabe usted cómo atender en un momento dado, cómo organizar la vialidad en una carrera ciclista aquí en Reforma? Me lo dice de memoria, porque lo hace seguido, lo practica, lo ejerce, es común, es como cuando le pregunto a mis polis de Chimalhuacán, perdón, señor policía, ¿usted sabe cómo se le hace para organizar a la gente y la vialidad cuando hay la fiesta patronal aquí en Chimalhuacán? También de memoria me lo dice, porque lo sabe hacer desde chiquito, sus padres y sus abuelos policías lo hacían desde ese entonces, es la costumbre, ya lo saben hacer perfectamente bien. El problema es cuando les pregunto allá, ¿cómo actuó usted si quiere detener a una persona que cometió un delito y lo están denunciando que está dentro de una unidad habitacional? No saben. Y la mejor prueba de que no saben es de que unos te dicen que sí se puede, otros dicen que no se puede, otros dicen que depende, otros dicen que le hablan a su jefe. O sea, cuando ya se pierden en la explicación es porque no saben. Y lo triste que no sepan es de que las unidades habitacionales allá son el 30% ahora de las casas. Y que los policías no conozcan eso es gravísimo. Pero me da miedo preguntarles aquí a los policías de que, oiga, disculpe usted, si en un momento dado le denuncian un delito que está cometiéndose en el acceso de entrada de uno de los antros de la zona rosa, ¿qué se hace? Les puedo asegurar que uno dirá otra cosa distinta a la de un segundo y distinta a la de un tercero. ¿Por qué? Porque no saben los protocolos. Bueno, es más, 3 escalones atrás, ni siquiera hay protocolos. Por puro deporte pidan, dame el protocolo de atención a cuestiones de antros, bares y giros negros en la alcaldía Cuauhtémoc. No existe, les van a decir información inexistente, ya se los puedo apostar.
Eso que usted solicita ya lo buscamos y no hay. No lo hay. Ahí está la tortilla. Ese es un problema que tenemos. Por eso, de pronto cuando estamos hablando de participación ciudadana, en el caso mexicano, literalmente es una convocatoria, un grito abierto de invitación, hágalo usted mismo, de empezar a elevar el nivel de formación de los ciudadanos para que en un plano más o menos de equilibrio, acuérdense lo que desde el principio les comentaba, en una condición de equilibrio razonablemente entre iguales, empecemos a construir juntos, porque lo que hemos tenido hasta la fecha no nos ha sacado adelante. Tenemos una legislación, bueno, y eso legislación solo en la Ciudad de México, que es el caso ejemplar, pero el resto del país es la selva. En la Ciudad de México tenemos una legislación de vanguardia con una administración pública de África. Salvo algunos puntales por ahí donde de repente hay algunos rasgos de eficiencia, estoy pensando la CEGEMA, que es una pequeña unidad. ¿Ustedes saben cuál es la CEGEMA? Exacto, nadie sabe qué es la CEGEMA. Es una fregada unidad chiquitita que está aquí por 20 de noviembre, que nadie pela, nadie le hace caso, que su chamba es mejorar los procedimientos y las rutinas de la forma en cómo hacer trámites, servicios y procedimientos internos, utilizando la tecnología, el ingenio y la estrategia. Y lo hacen muy bien. Gran problema, ni a quien le importe. Me refiero de allá adentro, o sea, ni a quien le importe. O sea, son pobrecitos, ahí están 15 gatitos haciendo lo que pueden. De repente se emocionan porque en algún momento llega a darse, algunos políticos ahora sí que al azar, ven su utilidad y dicen, sí, ayúdame a hacer un trámite de mejora para mi ventanilla única, qué padre, yuju. Pero fuera de esos casos aislados, ni quien los pele, y ni a quien le importe. Es el punto. Tenemos buenos espaguetis cocinándose, qué bueno, desde los 90s. El gran problema es de que tenemos todavía comiendo el espagueti con tortillas. Y bueno, la premisa fundamental, que es lo que comentaban los dos compañeros en síntesis de lo que mencionaban, la premisa fundamental del paradigma de las políticas públicas es que en la medida en que más ciudadanos nos incorporemos en la cohechura de esas decisiones públicas, el sistema mejorará. Yo soy de la firme idea, y yo trato de persuadirlos de eso, de que esto tiene que ser un movimiento fundamentalmente de visión ciudadana y técnica. No creo que sea desde la frontera de la ideología que en eso se componga. Básicamente porque desde la frontera de la ideología no hay mucha nitidez, ni queda muy claro si puede haber solución. Porque ya hemos vivido una ideología A, una ideología B, una ideología C, y ninguna en sí misma es consistente para sacar adelante los temas públicos. Me parece que más bien esto es casuístico. No creo en la teoría del complot, de que como el gobierno de amarillo sacó este tema, el gobierno azul respondió en el 2011 modificando la Constitución. No es cierto. Ya vimos en la sesión correspondiente que esto de los derechos humanos ni siquiera fue idea mexicana. Nos obligaron desde afuera. Entonces realmente no creo que… Y es casuístico. En algunos casos del Parlamento del Estado de México, que es PRI, hay cosas que funcionan bastante bien y hay cosas que funcionan bastante mal. En el caso de la Constitución de la Ciudad de México, hay cosas que salieron bien y hay cosas como el Parlamento abierto, que por eso ni lo platiqué ni lo conté, porque ni fue Parlamento ni fue abierto. Yo estuve ahí como observador ciudadano, y ni fue uno ni fue el otro, fue un fracaso. Entonces, realmente aquí lo que tenemos es que los emblemas no nos dicen nada. Realmente la mejor apuesta es irnos hacia un avasallador trabajo ciudadano con un enfoque fuertemente técnico. Me parece que eso es lo que nos puede librar, mucho mejor que el estar jugando a los emblemas, los cuales hasta la fecha no nos han garantizado francamente nada. Y bueno, regresamos a la presentación, por favor. Si no se lleva el tiempo. La siguiente. Esas son las siguientes iniciativas de ley que se han presentado. Horario estacional para Sinaloa. Sinaloa quiso su propio horario en algún momento y bueno, pues también fue desechado.
Firma para tu bolsillo, reforma diversas disposiciones del impuesto especial sobre productos y servicios, cuestión fiscal, el dictamen fue negativo. Una educación para todas y todos, una reforma del tercero constitucional, pendiente en comisiones, es una de las que están pendientes. Reducción del precio de la gasolina y el diésel, pues negativo, también como que no. Derecho a la energía eléctrica, retirada, porque después vino una reforma y se hubo que retirar. Y reducción de sueldos a altos funcionarios públicos en la Cámara de Diputados en el 2017, que está pendiente, porque finalmente también vino después la ley de austeridad y seguramente en algún momento pueden declararla que quedó sin materia y pues ya queda desechada, por lo pronto está pendiente. Estas son las iniciativas de las cuales les comento, la única que prosperó fue la ley 3 de 3, con mucho trabajo. Eso ha hecho pensar a algunos autores que nuestro modelo de iniciativa ciudadana todavía es imperfecto, que más bien es un buen mecanismo que ahorita lo que ayuda es a subir temas a la agenda. Les platiqué, ya les he comentado que de pronto uno hace 1000 maromas para subir temas a la agenda pública y que entonces el ente gubernamental los tome como problemas que le tocan a él y le dé trámite y proceso para la solución. Bueno, hay quienes han desarrollado la idea de que realmente lo que tenemos como iniciativa ciudadana en el caso mexicano es un mecanismo imperfecto que lo que ayuda es solamente subir temas a la agenda, no necesariamente a poner leyes. Al tiempo veremos, quizás tenga razón, o sea, realmente de 11, que realmente solamente una haya tenido éxito, y esa una realmente porque le echamos montón, si no, ni esa una. La ley 3 de 3 porque realmente era la puerta de entrada para el Sistema Nacional Anticorrupción, que era un tema que ya venía fuerte a nivel internacional, que ya se había comprometido el presidente de la República, aunque no hizo nada activo para promoverlo, hubo que obligarlo, y entonces como que varias fuerzas de la sociedad civil impulsamos desde diversas fronteras esa iniciativa, y aún así con todos los elementos de tensión y de ralentización en tiempo que pueden darse. No aparecía el tema en agenda, no subía a la agenda legislativa, no se procesaba en las comisiones, no se presentaba la iniciativa, o sea, todos esos caminitos, todas las piedritas que pueden haber, esas sucedieron. Entonces realmente fue porque hubo un movimiento social razonablemente fuerte, tan fuerte que bueno, se requerían, de las 105,000 tantos firmas que se requerían, logramos recolectar 634,000 firmas a ese nivel. Es el mayor número de firmas colectado por alguna iniciativa de las 11 aquí mencionadas. Realmente eran de los 105,000, creo que la que mejor le fue, por ahí no sé si diga, pero la que mejor le iba tenía 140, 150,000 firmas, o por ahí creo que una muy exitosa, 200,000. Pero la ley 3 de 3 subió a 634,000 firmas por aquello de si acaso, y pues logró tener un relativo éxito. Y la coordinación de actores, porque como logró subir candentemente tema, hubo bastantes actores que participaron, incluso el empresariado, ahí estuvo muy montada la Coparmex, incluso intentando denunciar el hecho de no sacar esta ley a nivel internacional en la OCDE. Cada año hay reunión de la OCDE, como ustedes saben, y Coparmex anunció que si no había avance en esta ley, tenían que declararlo así, la falta de compromiso de México respecto al tema anticorrupción, y lo iban a declarar en junio de ese año ante la reunión de la OCDE. Finalmente fue parte de los elementos que hicieron que el gobierno reconsiderara y dijera, ok, sí, va, salga la ley, y bueno, pues ahora sí que entre todos y varios actores, pues movilizarse hacia tal fin. Pero que sí está directamente vinculado a la carrera vertiginosa también por los cargos de elección popular, de manera porque toda la gestión que fue ejemplar ciudadanamente, sí eran actores del TEC de Monterrey, ¿no? Del PAN, en la 3 de 3, que también, pues, la pionera fue la UNAM, ¿no?
que puso la plataforma para que se hiciera la 3 de 3 hace ya bastante más tiempo que cuando se dio ahorita el boom con Marcos y todos ellos de los analistas del PAN y del TEC, que es gente de clase media educada, bilingüe, que pues sí logra meterse al Congreso, incidir, establecer la agenda, determinar el trabajo que tienen que hacer los legisladores, ¿no? Como ciudadanos, pero de un nivel académico alto. Y yo digo que fue más una estrategia de política informal que logró demostrar el PAN, que sí tiene ese poder entre los jóvenes ya de las nuevas generaciones de las escuelas privadas y todo esto de lo que luego se estigmatiza al PAN erróneamente. Sí demostraron su poderío de… Los que menos metieron firmas fueron los del PAN, o sea, los que más metieron firmas, bueno, IMCO metió realmente, quien más metió firmas fue Coparmex, y por su lado Coppel, que metió 134,000 firmas, un montón, pues, por la capacidad de convocatoria que tiene Coppel, ¿no? ¿Qué es eso? Es que es como que la lucha, por eso le hicieron el escándalo de la política a Enrique Peña Nieto en la Ibero también, ¿no? Que ahí a la que estigmatizaban era a Televisa, que finalmente también es lo que hablábamos, o sea, son actores públicos del nuevo milenio, los medios masivos de comunicación, que también están haciendo audiencia, también son parte de los movimientos sociales, de las iniciativas ciudadanas, de la participación ciudadana, los medios masivos de alguna u otra manera. Y ahorita ya el tema es, como tú dices, la segunda vuelta, no, porque no les conviene a los políticos, no la han establecido en México, pero era el caso de Felipe Calderón, que quedó muy exacta su votación, y apenas si dejaron que Vicente Fox le entregara la bandera para que tomara el poder. O sea, realmente en México ya llegamos al extremo en el que esa ley ya tendría que haber estado aprobada para en caso de una mínima diferencia, que sí se discutió de hecho desde el 2000, con la elección también cerrada. Y bueno, y ahorita ya otra vez estamos con el tema de la nueva ley, va a ser la reelección presidencial. Nada más falta que la empiecen ahorita para que se haga la reelección presidencial, cuando la reelección se requería a nivel de presidencia, se requería con Carlos Salinas de Gortari, y la izquierda que estudió con él, los adolescentes que ya eran señores, que estudiaron con él en la UNAM y que conocían a su papá y a toda la tradición de administradores, no se les ocurrió en ese momento, ¿no? A los de izquierda que ahora están en las auditorías por internet, que les acaban de dar el cargo, no se les ocurrió hacer la reforma de la reelección presidencial, y ahorita sí ya se está disfrutando como una acción de participación ciudadana, como si en realidad todos los ciudadanos sí le hubiéramos aprobado la iniciativa de reelección. En realidad es un gol a la participación ciudadana. Bueno, yo soy la idea que tenemos que darle más juego a la cuestión técnica, menos emblemática, porque la regla general es de que no te confíes de nadie. De hecho, es mi recomendación personal a todos, porque si de emblemas vamos, realmente lo que debió haber pasado, yo creo que lo malo saludable que debió haber pasado rápido para que México pronto también tocara fondo, y al tocar fondo, así como el que se está ahogando en la alberca, le conviene más dejarse caer para que sienta el piso y se impulse y logre sobrevivir, porque si se queda en medio se va a ahogar. Igual acá, el haber tocado fondo rápido habría sido benéfico para nosotros. Así habríamos probado que ni Chana, ni Juana, ni Merengana nos garantizan buenos gobiernos, y entonces que no quedaba otra más que lanzarnos a esta aventura del hágalo usted mismo. El hecho de haber tardado tanto, apenas dentro de poco tiempo nos daremos cuenta que ni Chana, ni Juana, ni Perengana. Entonces habremos perdido unos 10 años para habernos dado cuenta, tocar fondo y descubrir que el sistema de partidos en este país es el problema. No el emblema, no mi preferido, mi cuate, yo de izquierda, yo de derecha. No, pues es que realmente en esto más bien la regla es cuídate de todos. Si eres de izquierda, eres alacrán; si eres de derecha, eres lagarto. ¿De quién te cuidas? De los dos. Entonces realmente esa es la regla principal del juego. Por eso les había comentado, no caigamos en la ilusión. Esa es una suerte ese es un poco el ensueño que han traído la gente más poética del
de los 60s y 70s, una suerte de visión de la participación ciudadana en su versión psicodélica o psicotrópica, que es todos, no habrá intereses de nadie, todos actuaremos por el bien público y seremos felices y cantaremos juntos alrededor de una fogata. Eso no existe, nunca va a suceder, no sucede ni en Noruega, ni en Dinamarca, ni en Alemania, ni en ningún lado. Lo que necesitamos hacer es que frente a estos grupos que ya tenemos ahí encima, lo que necesitamos es adquirir poder ciudadano de tal manera que logremos compensar y estar en igualdad de condiciones, lo que siempre les he comentado. Lo que en la vida práctica sucede, o sea, la versión poética psicotrópica no va a suceder ni en la Colonia Juárez. Aquí lo que sucede es que ustedes tienen que empoderarse de tal manera que haya una nivelación de fuerzas y en donde el mayor número posible de ciudadanos tenga tal poder que se gane el respeto mutuo de los otros, porque cada quien en su cálculo personal va a poder descifrar que no puede abusar tanto del otro porque el otro tiene la capacidad de defenderse de mi ataque. Entonces, en ese equilibrio sucede la negociación política. La negociación, les repito, sucede entre iguales. Si hay desigualdad, no hay negociación, son lealtades. Vámonos al receso, 10 minutos y regresamos para meternos al tema y acabarlo. Adelante.
Bueno, ya. Ahora sí, ya estamos de veras de regreso de nuestro receso. Vamos a continuar para irnos a buena hora con esto, con esas ideas. La presentación, por favor. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Ahí está. Bien, consultas populares. Vamos ahora con el tema de consultas populares. Consultas populares, ¿se acuerdan que también era un mecanismo a través del cual nosotros, la autoridad consultaba alrededor de algún tema en particular, y en esa consulta podía haber deliberaciones a favor o en contra? Estas consultas regularmente no eran deliberaciones abiertas. Esos mecanismos están pensados solo para consultar, unas consultas de tiro fino. Regularmente a través de preguntas o preguntas directas o algún medio que pueda identificar el sentir de la población hacia un sentido u otro y poder tomar decisiones. Ese es el sentido de la consulta. Consultas populares, en el caso federal, pues la que más tenemos próxima es la consulta que hubo el 1 de agosto de este año. Si ustedes recuerdan, el 1 de agosto se emitió una consulta ciudadana en ese sentido, en donde se hizo una pregunta. La siguiente, por favor. Ahí está el portal del INE. Si recuerdan, esa consulta popular 2021, que fue el 1 de agosto de este año, fue una convocatoria para efecto de que los ciudadanos que así quisieran fueran a emitir su opinión, pero como el diseño del instrumento está pensado para que sea tiro fino, a que tú te consulto para que tú me digas si estás a favor de uno de los posicionamientos. Y con base en esa consulta, yo tomar la decisión o hacer lo que la consulta me esté proponiendo. La pregunta en ese entonces, básicamente, era que ya ven que incluso recibió críticas porque era como que largota. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Básicamente la pregunta de origen era, ¿quieres que se encarcelen a los presidentes que se hayan portado antes, sí o no? Básicamente era la pregunta llana. Lo que pasa es que, en el matiz del ajuste legal quedó así. Y así con lo larga y confusa, pues así se fue. Finalmente fue nuestra experiencia moderna de una consulta ciudadana. Experimentar el modelo, probar el juguete. Realmente es un mecanismo que pues vale la pena aprovechar, pero pues tenemos que practicarlo más para que después nos pueda ser de utilidad para muchas cosas. De pronto aquí sucedió esta consulta, la siguiente, por favor. ¿Y qué salió de la consulta? Bueno, de todos los que votaron, que fueron 6.663.208 opiniones, 6.511.385, el 97.7% votó por el sí. O sea, sí a todo eso. O sea, sí, en el espíritu sí que se castigue y se esclarezca si alguien se portó mal en el pasado y se le sancione. El no, pues una muy pequeña cantidad, y nulos una cantidad francamente marginal, el 0.7%. La siguiente, por favor. Finalmente, ¿qué pasó? Nada. El punto es de que, ¿se acuerdan que en la ley de la Ciudad de México hay márgenes mínimos para que la consulta ciudadana tenga eficacia vinculante? Es decir, que obligue a lo que se está eligiendo. En el caso de la Ciudad de México, si recuerdan, el 15%. En el caso federal, el umbral mínimo para que la consulta tuviera poder vinculante era el 40% de electores que estuvieran participando. No se llegó a ese umbral, realmente los 6.663.000 representaron solamente el 7.1% de la lista nominal. De tal manera que, el ejercicio fue un buen experimento, un primer experimento, pero no alcanzó a tener el poder vinculante que se necesitaba para poder ejercer de una manera más contundente, formal y legal el efecto de la consulta.
La siguiente, por favor. En el caso de la Ciudad de México, ¿qué tenemos? En el caso de la Ciudad de México, consultas como tal no hay experiencias de consultas populares. Hay casos de consultas ciudadanas. ¿Recuerdan el mecanismos, cuando vimos los mecanismos, los 19 que hay en la ley de participación, que había consultas ciudadanas y consultas populares? Las consultas populares están pensadas para someter a consulta una propuesta de decisión del legislativo. La consulta ciudadana está pensada para colocar a juicio del sí o no o alguna decisión dicótoma, una decisión del Ejecutivo. Entonces lo que sí tenemos, lo que sí hay algo de historia en el caso de la Ciudad de México, son de ejercicios de consultas ciudadanas. Consultas a través de las cuales el Ejecutivo pone a consulta alguna decisión pública sometida a consideración de los ciudadanos. En este caso, ¿qué experiencias tenemos? Tenemos del 2002 el plebiscito sobre los segundos pisos del periférico, es un antecedente. En el 2007 una consulta verde que fue sobre un tema ambiental. El 2008 consulta ciudadana sobre la reforma energética, que también ocurrió en ese año una consulta ciudadana, ya bajo los esquemas. Si recuerdan, les comentaba que la ley ya más o menos parecida como la que tenemos hoy fue la Ley de Participación Ciudadana del 2004, donde ya aparecía la figura de consulta. Antes de ese año pues no había, lo que había era el plebiscito y el referéndum, por eso se utilizó el plebiscito en el 2002, porque no había todavía mecanismo. Hasta cuando sale la ley de 2004 es cuando ya, ahora sí propiamente, con todo y de que el mecanismo fue perfeccionándose con el tiempo, por lo menos ya se empezó a usar, al menos en estos casos, que son ya algunos de los 9 casos que tenemos en la historia de la ciudad. En el 2015 la consulta del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa, que es una consulta que a lo mejor ustedes participaron, bueno, no a lo mejor, seguro participaron, porque también la colonia Juárez estuvo involucrada aquí en esa elección del corredor. ¿Usted sí participó? Ahorita vemos ese caso. La consulta para obtener elementos de identidad que permitieran delimitar el territorio del pueblo originario San Jerónimo Aculco Lídice. 2016, consulta para obtener elementos de identidad que permitan delimitar el territorio del pueblo originario San Pedro Coajimalpa. 2017, consulta para niños, niñas y adolescentes 2017 y luego ese mismo ejercicio 2018-2019. Entonces ahí está en el portal del Instituto Electoral, si ustedes googlean Instituto Electoral, consulta ciudadana, ahí aparecen. Y si ustedes le hacen clic en los tachecitos como demás, aparecen ya los documentos más de expediente completo como para explicar de qué se trató y en qué consistió. Aquí veremos solamente un par de casos como para tenerlo en el radar y ver más o menos en qué consiste este ejercicio en su versión viva. Ya lo vimos cuando vimos mecanismos, ahorita veríamos una suerte de ejemplo vivo de cómo suceden estos ejercicios y con eso nosotros nos demos una idea más precisa de cómo podemos operativizarlos en nuestra realidad cotidiana. La siguiente, por favor. El primer caso es sobre la consulta en San Pedro Coajimalpa. En este caso eran 2 comunidades que tenían un problema o un conflicto respecto a cuando se empiezan a constituir y desarrollar esto de las COPACO, desde antes, desde que eran comités vecinales y las unidades territoriales, había un problema de identidad respecto a si esa unidad territorial era efectivamente representativa de la población que estaba viviendo ahí. Y entonces de pronto había una diferencia entre si esa unidad territorial estaba correctamente delimitada, porque el Instituto Electoral, pues un poco lo que hace uno desde escritorio, pues es yo hago el trazo conforme más o menos creo yo que puede suceder el trazo, pues hagan de cuenta, pues aquí, si yo no soy de por aquí, como que el trazo natural para dividir a la Cuauhtémoc de la Juárez, pues se reforma, ¿no? Pues hago un rayón y ya está, es el trazo. Pero de pronto los vecinos sintieron que eso no era exacto. Pues hagan de cuenta que aquí alguien peleara y dijera, no, a ver, es que por tradición, la Juárez
implica la Juárez, pero un cacho de la Cuauhtémoc. Reforma es un accidente geográfico, pero no nos dice mucho. La identidad nuestra, es decir, 5 cuadras de la Cuauhtémoc se sienten juarenses por identidad. Ese mismo pleito, no más que allá, en Coajimalpa. Entonces, para dirimir esa diferencia, lo que hicieron fue solicitar una consulta ciudadana. Y en la consulta ciudadana, ¿qué pasó? La siguiente, por favor. Cuando tú solicitas una consulta ciudadana, pues vas al Instituto Electoral. Nosotros, los de la Colonia Juárez, queremos una consulta ciudadana. ¿Sobre qué? Bueno, pues ustedes eligen el tema, van y la solicitan al Instituto Electoral, y el Instituto Electoral, si la admite y pues ya hay razón fundada para echar a andar la consulta, va a lanzar una convocatoria. Aquí está la convocatoria. Esa es la convocatoria que se emitió en ese momento para el caso Coajimalpa. Y entonces, bueno, pues la ciudadanía de las colonias Coajimalpa 1 y Coajimalpa 2 correspondientes a las secciones electorales se les convoca bajo las siguientes bases y viene pues, la historia, ¿no? Ahora sí que las consideraciones generales es la historia que le estoy platicando de forma resumida, pues ahí viene con detalle, ¿no? Y en el año de 1900, y los vecinos, una vez que la unidad territorial, ahí explica. Entonces, no pretendo revolver más el caso, pero esto no viene tan puro como lo estoy platicando. Este caso fue un caso que esta convocatoria, la consulta ciudadana, de principio no la impulsó la colonia, no lo impulsaron los vecinos. Pudieron haberlo hecho, insisto, para que quede claro, que pudieron haberlo hecho los vecinos. Ustedes en todo momento pueden solicitar la consulta. En este caso en particular, no fue un impulso directamente de los vecinos. Indirectamente sí, directamente no, porque quien obligó a esta consulta fue el Tribunal Electoral. Ya les había platicado dentro de, cuando fue el litigio estratégico, de una de las figuras, que es la figura de un juicio para la protección de derechos político-electorales. Regularmente, la materia vecinal, la propia ley de participación ciudadana, prácticamente está dentro del saco de tema jurídico electoral. Entonces, los recursos que están al alcance del tema de participación ciudadana, las COPACOS con mayor razón, regularmente son materia electoral. Entonces, una de las herramientas al alcance es este juicio, el juicio de protección de derechos político-electorales. Bueno, los ciudadanos ya habían recurrido al tribunal mediante ese juicio. Que, oiga, es que aquí nos están imponiendo una territorialidad que no necesariamente coincide con nuestra identidad. Ok, entonces, bueno. El tribunal le dio entrada y el tribunal lo que hizo fue, ok, los vecinos tienen razón, Instituto Electoral, te ordeno que generes una acción que permita determinar a satisfacción de los vecinos qué onda con su identidad y la territorialidad. Y entonces lo que hicieron fue detonar la consulta ciudadana. Digo, de ahí viene el cuento, como para que si abren el expediente sepan por qué ahí viene atravesado lo del expediente del Tribunal Electoral. Pues bueno, ya se hizo la convocatoria, y en la convocatoria, ¿qué sucede? Adelante, por favor, la siguiente. Es que así viene, una boletita en donde convocan a los vecinos de esas unidades territoriales, para efecto de que respondan 2 preguntas que fueron las que se diseñaron junto con el Instituto Electoral. Para eso sirve el instituto, para que haya un acuerdo, y en ese acuerdo, pues esas fueron las 2 preguntas del acuerdo. ¿Usted se identifica con el pueblo de San Pedro Coajimalpa o con la colonia Coajimalpa? O sea, ¿somos pueblo o somos colonia? ¿Con qué se identifica usted? Y entonces ya la gente votará, y entonces ya así determinamos quién se identifica como pueblo, quién se identifica como colonia, y el que tenga mayoría gana. ¿Considera usted que el lugar donde vive debe ser parte del pueblo de San Pedro Coajimalpa? ¿Sí o no? ¿Considera usted que el lugar donde vive debe de ser de la colonia Cuauhtémoc? ¿Sí o no? Y ya dirán, si gana el no, pues ¿qué creen? Pues son de la Juárez. Si gana el sí, pues ni modo, la identidad gana de que se sienten ya de la Cuauhtémoc. Así, básicamente. Para eso sirven esos instrumentos, para solucionar ese tipo de casos, por ejemplo. La siguiente, por favor.
El otro caso es precisamente el que rondó cerca de ustedes, el caso del corredor cultural Chapultepec Zona Rosa, que se fue en el 2015 en tiempos del jefe de gobierno Mancera, ¿no? Entonces, bueno, en ese entonces, pues se organizó una consulta. Ahí la historia, pues ahí es al revés, yo la voy a contar imperfecta. A lo mejor los que se la saben ustedes con más fino detalle, pues son ustedes, ¿no? Quienes la conozcan mejor, porque pues esto les tocó a ustedes. Cuenta la leyenda que el jefe de gobierno se le ocurrió la idea, no sé si buena, no sé si mala, yo no vivo aquí, ustedes sabrán, ustedes le dan el juicio de valor, pero cuenta la leyenda que se le ocurrió que había que hacer un corredor turístico. Un corredor que viniera de Chapultepec y fuera para la Zona Rosa. Y que esencialmente era un corredor que corriera en un segundo nivel, o sea, por arriba, de Avenida Chapultepec. Entonces, en ese corredor, pues, tú estabas en Chapultepec feliz, y si querías moverte a la Zona Rosa, iba a ser mediante ese corredor, caminando por arriba de Avenida Chapultepec. Y en el Inter iba a haber un montón de felicidad por todos lados, porque iba a haber comercios y McDonald's y tiendas y muchas cosas que pudieras, que estuvieran a tu alcance para sentirte feliz. Entonces, ese era esencialmente el proyecto inicial del corredor cultural Chapultepec Zona Rosa. De pronto también se les ocurrió meter cosas culturales, ¿no? Porque pues, digo, si no el nombre como que no tenía sentido. Sí meter algunas, eventualmente también pudiera haber oportunidades de clases de pintura, de gente danzando. Ese es el corredor. Entonces, bueno, el proyecto ahí estaba formulado de forma bella. La siguiente, por favor. Estaba organizado de forma bella. El problema es que, por alguna razón, el proyecto no convenció demasiado a los vecinos. Ni a los de la Roma, ni a los de Cuauhtémoc, ni a los de la Juárez, ni a los de varias colonias de Cuauhtémoc, de la alcaldía. Entonces, en ese tema de que pues mucho no nos convences, pues ante la duda, pues vamos a una consulta ciudadana. Y se convocó una consulta ciudadana. Y bueno, aquí está el acuerdo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en ese entonces todavía DF, en donde se aprueba y se expide la convocatoria a la ciudadanía del Distrito Federal con credencial para votar vigente en la delegación Cuauhtémoc, fue para toda la alcaldía, a participar en la consulta ciudadana sobre la aprobación o rechazo de la realización del proyecto Corredor Cultural Chapultepec Zona Rosa, emitida por el Consejo Ciudadano Delegacional en dicha demarcación territorial y los comités ciudadanos de las colonias Condesa, Roma Norte 1, Roma Norte 2 y Roma Norte 3, que fueron los impulsores. Estos copacos, que no eran copacos, eran comités vecinales en ese entonces, convencen al Consejo Ciudadano, el Consejo Ciudadano convencido va y lo pide al Instituto Electoral y sale la convocatoria. Y el antecedente, pues hay lo que yo les he estado platicando, ¿no? La siguiente, por favor. Y se propusieron unas preguntas. A lo mejor si ustedes estuvieron en esta consulta, pues es un déjà vu. Pues básicamente son las preguntas que se preguntaron en su momento. Primero, ¿quiere usted que se construya o no el corredor cultural Chapultepec Zona Rosa, iniciando en el tramo comprendido entre el bosque de Chapultepec y la glorieta de Insurgentes? ¿Sí o no? O sea, básicamente era la pregunta. ¿Quiere usted el corredor, sí o no? Si usted contestaba que sí, había una segunda pregunta. ¿Cómo prefiere usted que se construya el corredor cultural Chapultepec Zona Rosa? ¿A nivel de la calle o en un segundo piso, como el proyecto lo decía? Entonces, esas eran las dos preguntas. Realmente era si se dan cuenta, la regla que vimos platicada en el mecanismo de participación ciudadana, aquí está sucediendo viva. Las consultas se realizan a través de preguntas muy focalizadas. Aquí están. Son el tipo de preguntas que nosotros tenemos que desarrollar si queremos someter alguna decisión a consulta, por ejemplo. La siguiente, por favor. Y bueno, pues ahí está la Cuauhtémoc, que esa es la forma que tiene la Cuauhtémoc. ¿Qué forma tiene? ¿Como de península de Yucatán? ¿Alguna cosa así? ¿Alguien le ha encontrado otra forma?
Bueno, pues ahí está la Cuauhtémoc. Está muy cuadradita. ¿Sí ubican dónde está la Juárez, verdad? ¿Sí ven dónde está la Juárez? ¿Está en rojo o en verde? La orilla del verde. Bueno, pues es que creo que sí se ven ahí las rayitas, ¿no? De división. Entonces, uno cuando quiere su colonia se sabe la figura. Entonces, eso es el que parece triangulito, ese triangulito largo, esa es la colonia Juárez. Aquí. Entonces, bueno, ese triangulito largo que está prácticamente en medio, pegado del lado izquierdo y prácticamente en medio de manera vertical, esa es la colonia Juárez. Pues bueno, ahí está la colonia Juárez. Realmente, ¿qué nos dice esto? Todas las unidades territoriales en rojo opinaron el no para el proyecto, para el corredor. Y los que están en verde, el sí, ganó el no. 17 colonias de la alcaldía apoyaron el sí al corredor, 47 colonias de la alcaldía el no al corredor. 47, 57 y 7. 64. Ya salimos de dudas. La otra vez, ¿se acuerdan que teníamos la duda de cuántas unidades territoriales o cuántas Copaco habría en la alcaldía Juárez? Pues yo creo que 64, ¿no? Pues aquí vienen ya, entonces ya 64, para que con eso calculen sus fuerzas políticas si se trata de pronto de hacer alianza con otros. Sí. Volver a recuperar la conciencia de que seguimos, o sea, hablando, tú has sido muy puntual en el hecho de que seamos conscientes de que lo que el evento pretende en estos momentos es crear conciencia, ¿no? Que nosotros que somos los que tenemos tiempo, porque la gente siempre tiene ese pretexto de que trabaja mucho y no puede educarse, o sea, no puede participar en la sociedad, ¿no? Es como la cultura de la ideología machista de la participación ciudadana, de que todos tienen primero que trabajar y luego participar en su comunidad. Pero nos volvemos a dar cuenta de que todos estos grupos que están organizando la participación ciudadana también son, como decían antes, los que ahora nos gobiernan, de la izquierda ya de adolescentes que ahora ya tienen 70, 80 años, del 68, todos los que traen esta onda de lo que decíamos hace rato, de la ley 3 de 3, de las consultas, son chavos pequeños burgueses que lograron estudiar, ir a la universidad, y que están representando intereses de los empresarios pequeños, medianos, micro y medianos, de las MIPYMES y pymes. Y en este caso lo que pretendían era eso, establecer un corredor comercial otra vez, en donde obtener pues locales comerciales. Finalmente cotizar toda una zona y hacerla más comercial y que no predominara, digamos, la empresa Ojeda, que es la que vende en toda Avenida Chapultepec, aquí en Zona Rosa. O sea, volvemos a tener el mismo problema de que estamos viendo fenómenos de participación ciudadana, de consulta ciudadana, pero son grupos de clase media educada que están luchando por posicionarse como los nuevos francotiradores o polizones o outsiders que van a volver a ser quienes, junto con los empresarios, los académicos y los políticos, van a ser la nueva clase microempresarial y luego empresarial y también de representantes políticos. Y entonces digo, sí se ha avanzado muchísimo, porque cuando nos plantearon esto de votar por lo del segundo piso en Zona Rosa, se nos hizo una idea descabellada. O sea, toda la sociedad de los alrededores del centro dijimos, pues no, es muy descabellada esa decisión, no nos conviene. O sea, desde que se planteó la consulta se sabía que se iba a perder. Muy diferente a desde que se planteó la candidatura de AMLO, un año antes supimos que iba a ganar. Entonces realmente la mediación política y la manera en la que el imaginario colectivo está siendo manipulado sí conlleva una participación ciudadana ya muy prefabricada, ¿no? Es una industria cultural de la clase académico-política, política-académica, que está como clase media buscando su nueva forma de reproducción en la iniciativa privada, porque ya la burocracia ya se redujo. No sería la idea rebatir el argumento, suponiendo que fuera esa una buena razón, la teoría del complot,
pues con mayor razón hay que generar anticuerpos, con mayor razón. Digo, es que si no es la izquierda mexicana perversa, son los reptilianos. Pero finalmente, a lo mejor si hay alguien que está por ahí queriendo capturar nuestras mentes y nuestras almas, pues entonces con mucha mayor razón lo que necesitamos es equilibrar poderes. Porque la otra opción, la opción romántica de esos viejecillos psicotrópicos de amor y paz y todos, no habrá nadie que tenga mal en su alma y todos buscaremos el bien público y nadie querrá agandallar a nadie, eso no va a ocurrir jamás. Morirán de viejos hasta el último aliento de su vida, se van a quedar frustrados porque ese mundo que querían nunca sucedió. Pero no fue problema del mundo, era problema de su mente. Realmente lo que necesitamos hacer es generar los anticuerpos suficientes para salir a defendernos del coronavirus, sea coronavirus o sea también en el mundo político nuestro propio coronavirus. Ese es el punto, necesitamos equilibrar capacidades y habilidades y finalmente con eso defendernos, como aquí se defendieron en este caso con esa consulta ciudadana. Por favor, la presentación. Ahí viene el tablerito, la siguiente, viene muy chiquito, pero ahí viene el tablero donde vienen los resultados finales de colonia por colonia, cómo quedó y cómo fue que la alcaldía Cuauhtémoc se defendió diciéndole no al corredor. Por aquí anda la Juárez, déjenme buscarla. Yo la vi, la penúltima. Colonia Juárez, lista nominal, 9,631 vecinos en ese entonces. Por el sí, 191 personas votaron por sí al corredor. Y por el no, votaron 877 personas, aplastante. El 80%, el 81% de la gente de Juárez dijo no al corredor y el resto que sí. Entonces, bueno, ¿qué vino pasando con eso? Pues tuvo efecto vinculante. Tuvo efecto vinculante como, la siguiente por favor. Aparece en el, sí, la siguiente por favor. Lo que yo creo es que no había realmente una estructura que estuviera vinculante con el desarrollismo financiero, con la abundancia de comercio que hay en esta ciudad, porque en lo esencial de esta ciudad, es triste decirlo, es un Singapur, es decir, es la fisonomía de una ciudad terciaria. Cuando el ecosistema de la misma ciudad brinda una abundancia, aún en estas circunstancias, mega biodiversa, en donde hay áreas de reforestación, agrícolas, hay áreas rurales y en sí mismo puede haber una transversalidad hoy día con frenar la ciudad del humo, la ciudad del consumo, pero a mí me parece que parte del corredor se hizo. O sea, esta ciudad, esta demarcación es una demarcación de la cuarta modernidad contemporánea, que son los rascacielos. Y ahí van a cohabitar empresas de todo el país y transnacionales en locales pequeños. Entonces, a mí me parece que habría que revisar seriamente cuál es el rumbo del país que queremos, cuál es el rumbo de megalópolis que queremos, porque ahora con la llegada del premier alemán, socialdemócrata, a Alemania, es posible que haya
que haya una distinción entre los posibles conflictos de guerra entre las dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Federación Rusa, y las dos grandes potencias y los bloques económicos de China y de los Estados Unidos. Aquí no hay que olvidar que el trolebús, por ejemplo, ha mejorado toda la red móvil de la ciudad y es una anatología de la economía de la República Popular China. Entonces, veamos el futuro despiertos y veamos bien, paso a paso, la realidad. Esta ciudad de alguna manera es una ciudad comercial y es una ciudad donde hay industria y hay servicios de todo el país. Aquí están representadas, dada la inseguridad que hay nacional, los corporativos. Entonces, el gran problema a mí me parece que es buscar al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan de Desarrollo de la Ciudad de México una planificación de desarrollo democrático, de acuerdo con los rumbos del siglo XXI. Esto es muy importante porque tiene que ver con esto que estamos viendo de los mecanismos de participación, de consultas y con los de consultas y de iniciativas de ley. Entonces tenemos que hacer que vibre el Parlamento ciudadano. Exacto, y por eso tenemos que estar ahí con mejores habilidades. Necesitamos ser ya no solo un pequeño puñado, necesitamos ser muchos, necesitamos ser miles, dedicándonos a la construcción sistémica del país. Porque, pues si lo que quieres tener es una parvada de gansos canadienses que vuelen al parejo y se vean bonitos en el cielo, lo primero que requiere son gansos. O alguna cosa que vuele o medio vuele. Mira, ya si no son gansos, gallinitas, que medio vuelen. El gran problema que tenemos es de que tú mira nuestra administración pública, pues no nos saca del apuro. Y no nos saca del apuro ninguno de los emblemas. Hay ranas, tlacuaches, lagartos, hay de todo tipo, menos algo que vuele. Por eso muchas de esas cosas nos desesperamos. No están saliendo, no están ocurriendo. A cuentagotas las estamos sacando. Con pleitos como estos. Y a cuentagotas, ojalá hubiera más. Ojalá haya más consultas. Esta por lo menos, ¿qué logró? En la Gaceta Oficial del 9 de diciembre del 2015, pues aparece, está ahí abajo anunciado, aviso por el cual se da a conocer la cancelación del proyecto Corredor Cultural Chapultepec Zona Rosa. La siguiente, por favor. ¿Qué algo se hizo? Bueno, es que se dejó abierta esa posibilidad. Ya, si nos metemos más a detalle de lo que dice la Gaceta del 2015, aviso por el cual se da a conocer la cancelación. Sí, declaratoria de necesidad para el otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento, pero da la oportunidad a que pueda haber desarrollos posteriores. Ya no el gran emblemático que se quería, pero sí la posibilidad de que puedan seguirse produciendo otras propuestas. Por lo pronto ese quedó cancelado, que por cierto tampoco nos ha salido tan barato, porque estaba yo leyendo en las noticias que los que se sintieron afectados de que ya iban a colocarse y no se colocaron, le están cobrando a Claudia Sheinbaum 900 millones de pesos por las utilidades no generadas. Válgame Dios. Pues bueno, así funciona el mundo. Entonces, habrá que ver, ahora sí que ya será asunto de consejería jurídica de defenderse y determinar, bueno, ¿y quién demonios firmó, te prometió, sin haber siquiera tenido
la seguridad de que ese proyecto podía realizarse. Entonces, bueno, pues por lo pronto ahí está el pleito jurídico mercantil de que la empresa o la operadora que iba a realizar todo este asunto del corredor comercial de Chapultepec, Zona Rosa, pues ahí le anda cobrando a la jefa de gobierno. Si alguien sabe más a detalle o googlea, o ustedes que viven aquí cerca de donde se cocinó todo esto, saben mayor detalle, pues igual ya luego me lo platican con más fineza cómo está ese ajo, porque pues hasta el último que encontré de notas, ahí está, como ven, andan cobrándole a la jefa de gobierno lo que no ganaron por haberle hecho caso a la ciudadanía perversa. En fin, es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí con toda atención. Como siempre, muy amables, que pasen todos ustedes una muy buena noche y nos vemos mañana. Hasta luego.